Bueno, antes de que empecemos con la actividad 4, les voy a hacer un repaso de lo que son las funciones, los procedimientos y los triggers, porque veo que gente a lo mejor no vio lo que era la materia de lógica de programación y no sabe bien cómo pasar un parámetro o qué es bien una función, así que les dejo en la descripción del video en los minutos exactos en que empezamos con la actividad 4. Así que de antemano les digo, ¿qué es una función? Una función es simplemente una tarea que realiza el motor de base de datos y nos retorna un valor. ¿A qué me refiero con un valor? Sería un campo. Las funciones no me retornan, no podrían retornarme un nombre y un apellido, por ejemplo. Únicamente me va a retornar el nombre, puede ser una edad o la cantidad de lectores, siempre y cuando sea un valor. El procedimiento almacenado no retorna nada, acá no nos va a retornar nada, pero ejecuta una acción que puede ser insertar valores en una tabla, borrar un registro. Eso es lo que los diferencia. Los dos pueden recibir parámetros o no. Y el trigger sería un procedimiento almacenado que se va a ejecutar cuando justamente modifiquemos una tabla. Si a una tabla nosotros le borramos un registro, se activa un trigger y ahí va a ejecutar lo que nosotros le digamos. Por ejemplo, podría, en el caso de las actividades, se borra un registro, se activa el trigger y en otra tabla le, le crea un registro con el nombre, por ejemplo, apellido y la hora del momento que se borró. Algo así sería un trigger. Pero bueno, vamos al tema de las funciones. ¿Cómo se crea una función? Ponemos create función, acá iría el nombre de la función, paréntesis, que es lo que hace referencia que es una función, returns, tipo de dato a retornar, as, que quiere decir cómo, signo de peso dólar, tipo de lenguaje SQL. Esto sería la estructura de cómo se crea una función. Acá iría lo que queremos que haga. Ahora le voy a mostrar cómo se crea una función que no recibe parámetros, que puede ser justamente un select nombre from lectores, cuando el id lectores es igual a 1. Entonces yo acá le voy a cambiar, le voy a poner función 1, ese sería el nombre de la función, retorna. ¿Y qué va a retornar? Como va a retornar un nombre, le voy a poner un varchar de, no sé, tantos caracteres. Eso sería una función. Creamos una función con el nombre, el tipo de dato que va a retornar va a ser un varchar, lo que va a ejecutar va a ser esto, y por último el lenguaje. Ahora yo la creo, ahí me creó la función 1. Para que yo la ejecute ponemos select función 1 y los paréntesis. Ahora yo ejecuto esto y que me va a retornar Juan Alberto, que sería el lector que tiene el ID 1. Ahora, si yo no quiero que siempre me ejecute Juan Alberto, acá es cuando entran los parámetros. Entonces yo le voy a decir que por parámetro le voy a pasar un tipo entero, que va a ser justamente el ID, y acá para hacer referencia a ese parámetro se pone el signo peso o dólar, yo le voy a llamar dólar, y el 1. ¿Por qué el 1? Porque hace referencia al primer parámetro. Si este tuviese más parámetros que se separan por una coma, entonces con este le hago referencia al primero, con este al segundo, hacia el tercero, el cuarto, todos los parámetros que tenga. Se puede hacer de esta forma o también poniéndole un nombre. Yo por ejemplo le pongo ID, que va a ser de tipo entero, y acá en vez de ponerle esto, directamente le pongo ID. Esta ID hace referencia a esto. Entonces, esta sería otra forma de crear la función, pero ya recibiendo un parámetro. Por ende, no me va a dar siempre el mismo resultado. Bueno, yo creo esto, ahí se creó, y yo cuando llame a la función por parámetro, quiere decir que dentro de los paréntesis le voy a poner un tipo entero, que va a ser justamente el ID. Entonces, yo acá le pongo
devolveme el nombre del lector que comienza con el ID 1. Me devolvió Juan Alberto. Si yo le pongo el 2, me va a devolver Antonia. Y así. Por ende, cuando tiene parámetros es mucho más funcional, digamos, porque no siempre me va a devolver lo mismo. Ahora, el tema de los procedimientos. El procedimiento dijimos que no retorna nada y lo que hace es ejecutar una acción, que en nuestro caso no sé, puede ser una inserción. Entonces yo le puedo decir insert into lectores, y los campos que tenía, si bien recuerdo, era nombre, apellido, email y fecha de nacimiento. Era algo así. Y ahora sí, los valores. ¿Y qué pasa? Yo acá le quiero completar, digamos, esta función. Primero le voy a poner que se va a llamar insertar lector o agregar lector. Y por parámetro le quiero pasar justamente el nombre, el apellido, el mail y la fecha para que directamente cuando la llamen me agregue eso. Entonces yo acá le voy a poner los parámetros, va a ser así. Los voy a poner con nombre. Uno va a ser el nombre, que va a ser tipo varchar. No le pongo exactamente el mismo nombre que esto para que se den cuenta que no es lo mismo. Simplemente es el nombre del parámetro, que va a ser de 22, ponerle. Después viene el apellido, le voy a poner ape, que va a ser tipo varchar, de 22. Después viene el mail, que el mail también es de tipo, bueno, el mail le puedo poner correo para que se entienda. Varchar de 22. Y por último la fecha, que le voy a poner sí, fecha. La fecha era el tipo date, dijimos que le íbamos a pasar. Bueno, de esta forma nosotros le vamos a pasar los parámetros que escribamos cuando la llamemos. O sea que cuando yo ponga select y ponga insertar lector, de esta forma es cuando llamamos a la función. Yo acá le voy a pasar primero un parámetro que va a ser el nombre, después un parámetro que va a ser el apellido, después un correo y después una fecha. Y lo que va a hacer esto es justamente reemplazarme estos valores que le estoy pasando acá. Entonces yo le voy a poner los valores, va a ser nombre, que se llama así, el primer parámetro, apellido se llama el ape, el segundo parámetro, correo y fecha. Entonces, cuando yo cree esta función, o mejor dicho este procedimiento, esto no me va a retornar un varchar. Justamente el procedimiento de almacenado dijimos que no retorna nada, así que se pone void. Void quiere decir que no retorna nada. En teoría, si está todo bien, lo va a crear. Ahí está. Entonces, cuando creamos el procedimiento almacenado, siempre tengan en cuenta que va al void, no retorna ningún tipo de dato. Ahora, yo llamo ya a la función creada, al procedimiento, y le paso por parámetro. Dijimos el nombre va a ir entre comillas, Mauro. El apellido, entre comillas, varchar, Figueroa. El mail, no sé, que pongo mauro@gmail.com. Y la fecha, también entre comillas simple, vamos a poner mi fecha de nacimiento, 25/04 de 1991. Ahí está. En teoría, si yo ahora ejecuto este procedimiento, no me devolvió nada, pero lo ejecutó. Y para estar seguro de que lo haya ejecutado, vamos a poner select todos from lectores. A ver si me agregó. Ahí está. Había 10 lectores que eran de los que habíamos agregado ya en la API 2, creo que era. Y bueno, ahora me agregué yo. Soy un lector más. De esta forma, nosotros siempre que llamemos a la función esta, al procedimiento,
lo único que tenemos que hacer es completar acá nombre, apellido, mail y fecha. Entonces de esta manera va a ser más fácil ir agregando a todos los lectores. Bueno, ahora me voy a borrar porque no quiero ser un lector, así que era delete from lectores cuando el ID de lectores es igual a, ¿qué ID me puso? El 17. De esta forma me borro. Chao. A ver, para estar seguro lo vuelvo a ejecutar. Ya no estoy más. Listo. Bueno, entonces ya vimos lo que es una función sin parámetros, con parámetros, el procedimiento almacenado. Así que ahora voy a borrar esto, voy a borrar todo esto. Y por último les quería decir algo que es un temita que a lo mejor no sé si todos entendieron. Es que cuando va el begin, que quiere decir inicio, y el end, que quiere decir solamente final. Esto se usa cuando nosotros tenemos más de una instrucción dentro de lo que sería la función. Por ejemplo, yo acá tengo un insert y supongamos que tengo, no sé, otro insert. Entonces yo debería tener algo así. Cuando en verdad no es tan así, pero bueno, no los voy a confundir porque esto en verdad se puede ejecutar igual. Pero tengan en cuenta esto, cuando tengan más de un punto y coma, lo que tienen que hacer es agregar el inicio y el final. ¿Qué quiere decir esto? Porque si no, esto me lo toma como dos cosas individuales y de esta forma le estamos diciendo que todo esto es una misma consulta. Entonces se le pone el inicio, el fin, y cuando está esto se le cambia el lenguaje a PLP GSQL. Listo. Así que ya saben, si tienen más de una instrucción dentro de la función o el procedimiento que estén creando, le agregan el begin, el end y me cambian el lenguaje, porque si no, no les va a funcionar. Bueno, creo que nada más, ya con eso estaremos como para arrancar la actividad, así que las voy a leer. ¿Qué había que hacer? Un procedimiento almacenado que te permita registrar cuando un usuario devuelve un libro, o sea que quita la relación entre el lector y el libro prestado, y mostrar la consulta que llama el procedimiento, realizar la consulta a la tabla de relación y mostrar el resultado. Bueno, hay que crear un procedimiento almacenado, así que es una función. Create función, yo le voy a llamar devolución, que por parámetro, para nosotros sabemos que tenemos la relación, la tenemos en la tabla préstamo. Yo en mi tabla préstamo, para borrar una relación necesito borrar el ID del lectores con el ID del libro, así que eso va a ser justamente lo que le voy a pasar por parámetro. ID lectores, que va a ser tipo entero, y el ID libros. Y esto, como va a ser un procedimiento, no va a retornar nada. Return void as, y ahora sí, como le dije, signo dólar, lenguaje SQL. De esta forma quedaría ya resuelto la estructura. Así que ahora, ¿qué era que iba a hacer? Esto iba a borrar, así que esto va a ser from préstamo cuando el ID lectores sea igual a, le voy a cambiar el nombre de los parámetros únicamente para que se den cuenta de que esto no es lo mismo que esto. Entonces yo le voy a pasar por parámetro uno que se llama ID-L. Uy, el otro ID-lib. Bueno, para que se entienda que son este tipo entero también. Entonces borrame la tabla préstamo cuando el ID lectores sea igual a el ID-L, que es justamente el parámetro que le voy a pasar, y ID-libros va a ser igual a ID-lib, que este hace referencia al segundo parámetro que le voy a pasar. De esta forma creo que quedaría creado. A ver, sí,
Ahí me creo lo que es el procedimiento y cuando yo lo quiero ejecutar, lo mismo, select, devolución, y dijimos que le íbamos a pasar por parámetros. Primero el ID del lector, por ejemplo el lector número 1, con el ID del libro, el ID del libro 1. De esta forma me va a borrar la relación del lector 1 con el libro 1. Si yo ejecuto esto, ahí me hizo una devolución. Yo tenía 31 relaciones, que es lo que queda de la actividad 3. Vamos a ver si tenemos 30. Select all from préstamo. Así que si yo ejecuto esto, ahora tengo 30 relaciones y el ID 1 con el lector 1, con el libro 1 ya no está más. Yo lo tenía agregado y ahora no lo tengo más. Así que este procedimiento funciona. Decía mostrar la consulta que llama el procedimiento. O sea, la consulta era justamente esta. Que se ejecute realmente, realizar la consulta a la tabla de relación y mostrar resultados, que es justamente lo que estoy haciendo ahora. Vamos a la siguiente, elaborar una tabla de logs para ir registrando las devoluciones de los ejemplares. Hace que la tabla se complete mediante un trigger y esta tabla de logs deberá almacenar el ID del lector y el ID del libro junto a la fecha y hora de devolución. Bueno, antes de crear el trigger, vamos a crear la tabla. Entonces todo esto ya lo borramos. Creamos la tabla que se llama logs. ¿Y qué iba a tener? Decía que iba a tener el ID de lectores. Que va a ser del tipo entero. El ID de libros, que va a ser de tipo entero. Y la fecha. La fecha que va a ser, si le pongo date me va a dar únicamente el día. Entonces le pongo times. ¿Cómo era esto? Así. Esto me da fecha y hora, digamos. Entonces yo de esta forma creo la tabla logs que va a tener el ID de lectores, el ID del libro y la fecha. Yo creo esto. Se ve que ya la había creado. Bueno, le voy a poner 2. Listo. Ahí me creo la tabla. Y si yo obviamente pongo un select asterisco from logs 2, no va a tener nada. Pero bueno, esto se va a completar mediante un trigger, dice. A ver qué más decía. Efectuar las 3 devoluciones de libros y presentar los registros de la tabla logs. Bueno, entonces dijimos que para que esta tabla se complete, primero va a tener que borrar de la tabla préstamo las relaciones, como hicimos hoy con el procedimiento que borramos una relación. Bueno, ahora cada vez que se borre una relación, en esta tabla me tiene que completar el ID del lector y el ID del libro, que se borró la relación de ellos dos, y la fecha exacta. Entonces, ahora vamos a crear un trigger. Para crear un trigger yo lo hago en 2 partes, en verdad se hace en 2 partes. La primera es la creación de la función del trigger y la segunda es justamente crear el trigger en sí. ¿Cómo se crea un trigger? Crear trigger. Acá iría el nombre del trigger. Después viene before o after on, nombre de la tabla, iría algo así, for acá me faltó algo. Lo pongo todo así como para que me entiendan un poquito. Nosotros vamos a crear un trigger que le vamos a poner un nombre seguido de que esta parte. Este trigger se va a ejecutar antes o después de que se haga, digamos, el delete, el update o el insert dentro de una tabla. Entonces, en este caso, nosotros que vamos a hacer un delete. Vamos a borrar
cada vez vamos a borrar, digamos, una relación. Así que el update y el insert lo borramos, sabemos que vamos a necesitar este solo. Y ahora, el trigger que se ejecute antes o después de que se me borre ese registro. Si lo pensamos un poquito, si yo lo ejecuto después que se borre el registro, cuando quiera pasar los valores acá a la tabla nueva, esos valores ya se borraron. Por ende, si yo lo ejecuto después de que se borró, no me va a pasar nada. Por ende, lo necesito antes. Entonces, el after, que quiere decir después, lo borro. El nombre de la tabla. ¿En qué tabla es que se va a hacer este delete? Se va a hacer en la tabla préstamo. Entonces ya lo voy completando. Préstamo. Entonces, hasta acá quiere decir crear un trigger. El nombre del trigger, que le vamos a poner, no sé, yo le pongo trigger 1. Y esto se va a ejecutar antes de que se borre un registro en la tabla préstamo. Y esto quiere decir por cada fila. ¿Qué quiere decir esto? Acá se puede poner el row o el statement, que quiere decir que si por ejemplo yo hago en este caso, supongamos que va a ser una inserción. Y hago una inserción masiva como hace a veces Claudio, que inserta 10 registros juntos de una sola. Bueno, ¿qué pasa? Si yo lo tengo como row, así por cada fila, en esta tabla me completaría los 10 registros, porque se ejecuta una vez por cada línea de código. O sea, él puso 10, se va a ejecutar 10 veces el trigger. En cambio, si yo pongo esto, por más que yo inserte 10 veces 10 cosas juntas, me lo va a completar una sola vez. Acá me va a llenar un solo registro. Por eso que nosotros necesitamos que se llene por cada fila, justamente. Entonces quedaría algo así. Creamos un trigger que se llama trigger 1, que se va a ejecutar antes de que se borre algo en la tabla préstamo. Y esto se va a ejecutar por cada fila. Y lo último que falta es el ejecutar la función, y acá iría el nombre de la función que todavía no creamos. Así que lo dejo así. Como todavía no creamos la función de tipo trigger, lo dejo hasta ahí. Todavía esto no se puede crear. Ahora, creamos la función que justamente va a hacer que se inserte algo en esta tabla. Entonces podemos crear función, le vamos a poner función-trigger. Ese va a ser su nombre, siempre los paréntesis. Returns, acuérdense que siempre va con ese. Y esto que va a retornar un tipo trigger, se pone así. Los otros retornan tipo entero, varchar. Bueno, este es un tipo trigger, es específico para crear después esto. Lo mismo, va todo igual, como los signos dólares y el lenguaje. El lenguaje, en este caso, ya cuando es un tipo trigger, se pone PLPG SQL. Ahora, ¿qué queríamos que haga? Insert int. Dijimos que la tabla se llamaba logs 2, porque la otra ya la había creado yo. Que va a insertar. ¿Cuáles eran los valores de la tabla? Era el ID lectores, después tenía el ID libros y el último era la fecha. Ahora sí, los valores que va a insertar, ¿cuáles van a ser? Acá es donde viene el old y el new. Bueno, ahora les explico un poquito. Va a insertar el ID lectores, va a insertar el ID libros y va a insertar, cuando yo quiero insertar la fecha exacta de este momento con minutos, todo se pone no. De esta forma me va a registrar en la fecha, en los minutos exactos de ahora. Bueno, acá, ¿qué pasa? Vamos a insertar en la tabla logs el ID lectores, el ID libro y la fecha con estos valores. El ID lectores, el ID libro los va a sacar de la tabla préstamo. Y es acá cuando se pone new.id lectores, o la otra es old, que quiere decir los valores nuevos o los valores viejos.
Ahora lo pensamos un poco. Cuando se ejecute el trigger, ¿qué valores va a completar acá? En este caso, yo le puedo poner los valores viejos tranquilamente porque se va a borrar. No va a tener un valor nuevo. En cambio, si esto hubiese sido un update, supongamos que yo voy a cambiar el nombre a uno de los lectores, ahí sí puedo pasar acá directamente el valor nuevo, que va a ser el nombre nuevo, o completamos con el valor viejo antes de que se ejecute el trigger, antes que lo cambie. Entonces, de esta manera se pone el viejo o el nuevo. En este caso, yo le voy a dejar como el valor viejo, porque si se ejecuta el trigger después de que se borró, yo quiero que me registre los valores viejos antes de que se haya ejecutado, porque después ya estarían borrados. Estamos en la misma que antes. Así que se pone así y se le agrega un return, que va a return, y en este caso va old. Si nosotros habíamos registrado los valores nuevos, va new. Esto quedaría así nomás. Entonces, de esta forma, primero creamos la función para el trigger, que sería esta. Creamos la función con su nombre, que va a retornar un tipo trigger, como, esto es lo mismo de siempre, el signo $, y que va a hacer insertar en la tabla logs el ID del lector, el ID del libro y la fecha. ¿Qué valores? El valor viejo de ID lectores, que lo va a sacar de acá, el valor viejo de ID libros, que lo va a sacar de acá, y la fecha, bueno, ponemos no para que me ponga el momento exacto de ahora, y se agrega el return all. De esta manera, creo que si ponemos punto y coma debería tener acá, porque si no, no me va a dejar. Punto y coma acá también. Vamos a crear la función trigger, se va a llamar así. El insert, pequeño detalle, como le dije antes, cuando tenga más de un punto y coma, que se pone begin y hay que ponerle el final, para que de esta forma le decimos que todo esto es una sola consulta y no es una consulta esta y aparte esta es otra consulta. Entonces ahora debería dejarme crear la función. Ahí me la creó. Y entonces, ahora que tenemos la función creada que va a insertar en la tabla, le vamos a decir, ahora sí, creamos el trigger, que esto es el evento en sí, que me ejecute la función esta. Se llama función-trigger. Función-trigger. Y no nos olvidemos de los paréntesis. Ahora ya puedo crear el trigger en sí, el evento. Sería esto. Ahí me lo creo. Listo. Ahora vamos a ver si funciona. Vamos a hacer un select devolución, que era el procedimiento que habíamos creado para borrar alguna relación. Le vamos a hacer que borre la 1, el lector 1 con el libro 1, ya lo borramos al principio. Así que le voy a decir el lector 1 con el libro 2. Vamos a ver si esto se ejecuta bien. No me devolvió nada, pero vamos a ver si realmente me lo borró. Debería tener 29 relaciones. Ahora select asterisco from préstamo. Si yo ejecuto esto, ahora debo tener 29. Justamente el valor 1 con el libro 2 ya no lo tengo. Y vamos a ver si efectivamente me lo registró. Select. ¿Cómo se llama? La tabla... asterisco from logs 2. Esta era la tabla que creamos donde se debería haber registrado esta devolución. Y ahí la tenemos. Cuando yo hice la devolución me registró el ID de lectores, el ID del libro y el momento exacto. Según la actividad hay que hacer 3 devoluciones. Bueno, le devuelve el lector 1 con el libro 3, lo voy a ejecutar. Y el lector 1 con el libro 4, para hacerlo más fácil. Ahí está. Ahora vamos a ver que realmente en la tabla préstamo tengo 27, ya voy sacando relaciones y en la nueva tabla se están ejecutando, se están insertando los valores de las relaciones que voy sacando. Así que con eso terminamos esta parte. Efectuar las 3 devoluciones de los libros
presentar los registros de la tabla de logs. Ahí tenemos los 3 ya que devolvimos. Y realizar la consulta de selección de la tabla de unión entre lectores. Creo que acá le faltó y libro, que sería justamente la de préstamo, como para ver que realmente se están borrando las cosas. Porque si no escribimos bien algo en el trigger, a lo mejor me registra los valores en la tabla de logs, pero realmente no me los está borrando de la tabla de préstamo. Entonces hay que ver que realmente esté haciendo las dos cosas. Y por último, crea una función que se llame libros prestados que te permita saber la cantidad de ejemplares prestados actualmente. Bueno, esto es sencillo, además parece una vista más que una función. Entonces ponemos crear función, como la función se llama libros prestados, que a lo mejor yo ya la tengo creada, pero le voy a poner 2. Que no va a tener nada por parámetro, porque simplemente me va a mostrar la cantidad de algo. Así que return, que va a retornar, si estamos hablando de cantidad, es un tipo entero, como, y ahora sí, dólar, lenguaje SQL. Bueno, ¿qué me va a retornar? La cantidad de los libros prestados. Bueno, select count, que sería la cantidad que querés que te cuente, el ID de libros de la tabla préstamo. Por ende, en la tabla préstamo están las 27 relaciones, por ende el ID libro está 27 veces. Así que esto me debería retornar un 27, que son la cantidad de libros justamente que se prestaron. Así que vamos a crear la función esta. Me la creo bien. Simplemente ahora la ejecutamos. Select libros bajo prestados. Y la ejecutamos así. Pim. ¡Apa! Ah, no, era libros prestados 2. Bueno, ahí está. Me retornó los 27 libros que están prestados. Y creo que ahí... Sí, ejecutar y mostrar la cantidad obtenida. 27. De esa forma creo que ya terminamos con lo que es la actividad 4. Igualmente me hubiese gustado más enseñarles ya un tema más que todavía no vimos, que es como declarar variables y alguna que otra cosa que está buena. Pero bueno, lo voy a dejar para más adelante si es que lo van a explicar, cosa que no creo. Pero bueno, ahí tienen la actividad 4. Así que nos vemos en el próximo video.